por alguna razón no puedo hacer. ¿Vale? May, no me deja aceptar a las personas en la sala de espera. Vale, listo. Chévere, perfecto. Disculpen los minutos de retraso, tuvimos unos inconvenientes. Ley de Murphy, las computadoras quisieron reiniciarse justo cuando nos quedaban algunos minutos para comenzar el webinar. Bienvenidos a esta nueva serie de Way to Talk. Estas son conversaciones informales extendidas donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas sobre un tema de interés con los expertos, con nuestros consultores, con invitados. En esta ocasión me acompaña Daniel Jaimes. Daniel Jaimes es abogado con más de 14 años de experiencia. Se dice fácil. Y en esta ocasión, a Daniel le vamos a poder hacer preguntas con respecto a aquellos aspectos legales que como emprendedores debemos tomar en cuenta. A todos nos ha pasado que tenemos una idea maravillosa, nos pasó a nosotros aquí en Waybetter, tenemos una idea maravillosa, genial, perfecta, creemos que tenemos todo listo, hacemos testeo de productos, hacemos incluso focus group y hablamos con nuestros potenciales clientes y luego nos damos cuenta que falta mucho, que hay muchos aspectos legales que desconocemos, que incluso, y Daniel nos lo dirá más adelante, incluso corremos el riesgo de tener unas sanciones interesantes. Y ojo, esta es una abreboca para el curso que tenemos de 3 días con Daniel. A ver, son 3 días de un curso en donde hablaremos sobre todos los aspectos legales que debemos tomar en cuenta como emprendedores en los diferentes negocios y en las diferentes industrias. Son 3 días para una inversión de $30. Aparte de las sesiones van a estar grabadas. Creo que es una súper oportunidad para dilucidar todas las dudas que ustedes puedan tener y empezar a construir esta listica de cosas que debemos hacer para que nuestro emprendimiento o esa actividad que hacemos para ganar un dinero extra pueda convertirse en una empresa, ¿no? Esa es la meta. Entonces, bueno, nada, les dejamos allí las coordenadas de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo también en vivo por Instagram y este webinar va a ser grabado. Así que si ustedes tienen que desconectarse, no se preocupen, vuelvan a nuestro canal de YouTube, que ahí les estamos dejando la grabación de este webinar. Si se pueden quedar buenísimos porque tienen la oportunidad de hacer todas las preguntas que quepan en esta hora. Y sin más, Daniel, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, vamos a comenzar lo que sería el Way to Talk del día de hoy sobre los principios legales para emprendedores. Y como bien ya adelantado Maite, esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque no basta tener una idea de negocio, no basta tener una visión lo bastante sólida, no basta con tener una estrategia bien establecida para posicionar nuestra organización o ese emprendimiento que nosotros queremos escalar y hacerlo rentable. ¿Okay? Incluso en el 2022, la Cámara Venezolana de Emprendimientos nos decía muy claramente una estadística que para mí es muy alarmante, pero que
tenemos que más bien manejarlo al otro lado como una oportunidad para estos emprendimientos. Y es que el 82% de los emprendimientos durante el primer año mueren. Wow. ¿Ok? ¿Y por qué mueren? Una de las variables más importantes para estos emprendimientos o del fallecimiento de estos emprendimientos es básicamente la falta de formación. ¿Ok? Y no solamente estoy hablando de lo que sería la falta de formación o de conocimientos desde el punto de vista de la operación o las ganas que uno quiere ponerle al emprendimiento, sino también cómo llevar legalmente el emprendimiento. ¿Ok? Y para poder entender cómo podemos iniciar formalmente con esa idea de negocio, de ese emprendimiento, tenemos que partir del hecho de cómo lo constituimos formalmente hablando. ¿Ok? Entonces, todos hemos paseado por la idea de que si uno quiere constituir una empresa tiene que ir al registro mercantil o, si en todo caso, como pasa en otro tipo de sociedades, más de carácter de persona o civil, puedes ir al registro público, pero principalmente para emprendimientos lo recomendable es ir al registro mercantil. ¿Pero para qué? ¿Ok? Porque si queremos constituir una organización, si queremos formalizar un emprendimiento, tenemos que legalmente tener una empresa bajo una de las denominaciones que establece el Código Civil. Hemos escuchado compañías anónimas, hemos escuchado sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitadas, que ya vamos a entrar ahorita mismo en el detalle, pero para poder constituir la empresa que nosotros queramos, debemos primero entender cuáles son los pasos, ¿ok? Daniel, una pregunta y te interrumpo porque si yo, por ejemplo, estoy en mi casa y por ejemplo, soy costurera, por poner un ejemplo, es recomendable que yo formalice. O sea, yo soy una costurera, diseño, o soy una diseñadora. O sea, cuéntame, ¿por qué sería bueno formalizar? Sí, a ver, tengo dos ventajas que van a ser bien lapidarias para entender por qué debo formalizar. ¿Ok? La primera de ellas es que la ley, cuando tú formalizas, e inclusive en el caso de los emprendimientos lo vamos a ver, te va a dar ciertas ventajas, ¿ok? Las principales ventajas es, va a haber ciertas exoneraciones fiscales, va a haber incluso ciertas obligaciones que tienen terceros que podemos exigirlos como emprendimiento. Y algo clarísimo es que por lo menos las empresas de telecomunicaciones están obligadas a dedicar parte del espacio que está destinado para las comunicaciones oficiales del Estado para promocionar emprendimientos. ¿Ok? Es una obligación legal para las empresas de telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa formalización para nosotros poder utilizar esas ventajas que tiene la ley para que nosotros podamos posicionar nuestros emprendimientos? Y la segunda es evitar sanciones, evitar riesgos económicos, porque ¿qué es lo que pasa? Ok, yo puedo perfectamente mantenerme, y perdón por la expresión, en la clandestinidad de un showroom, de una quinta, donde simplemente le digo que para cuando vaya a ir al showroom me avise primero para poder abrirle, pero es que no estamos exentos que la persona que vaya a llegar a nuestro showroom sea un fiscal del CENIAT o sea cualquier funcionario de cualquiera de los órganos en donde nosotros debemos obtener permisología o debemos cumplir con el marco regulatorio y el día de mañana nos toquen la puerta y nos vamos a tener que enfrentar a sanciones del CENIAT por incumplimientos formales y materiales en cuanto a lo que sería nuestras ventas, también inclusive frente a las alcaldías por no tener esa famosa licencia de actividad económica, que es la que nos autoriza a realizar esa actividad económica dentro de los municipios donde nosotros tenemos nuestros emprendimientos. Todo eso lo podemos prevenir y perfectamente evitar si tenemos conocimiento legal. O ¿Ok? incluso un cliente molesto, o incluso un cliente molesto que diga, mira, ¿sabes qué? No me agradó el servicio o no Y lo me... denuncia ante la SUNDE. Y lo denuncio, sí. También, Daniel, se me ocurría, y esta es la razón por la cual trajimos este tema a Waybetter. También una de las razones es que nos permite acceder a diferentes oportunidades, Correcto. ¿ok? Eh, si bien cuando estamos iniciando, y ustedes lo habrán visto si tienen sus emprendimientos, los primeros clientes son tus conocidos, tus amigos, tu gente de confianza.
Pero a medida que vamos avanzando y a medida que queremos escalar el negocio, pues vamos a tener que tocar las puertas de personas que de repente no son tan cercanas. Y allí vamos a ver solicitudes muy normales en la formalidad, como necesito una factura, como pedidos grandes que tal vez no vamos a poder enfrentar, porque no es lo mismo que, bueno, Maite Riera vaya a comprar unos textiles, de repente no me van a dar la opción de apartar determinado material porque justamente no soy una empresa constituida, incluso limitaciones en temas de alquileres. O sea, realmente, si bien nos puede ayudar a salir del paso o a crecer con menos costos operativos, la informalidad, o como dijiste, la clandestinidad, porque la verdad es eso, aunque esté muy difundido el ejercer una actividad económica sin los requerimientos que Daniel ya nos va a explicar, es clandestinidad, señores. También nos limita el crecimiento, ¿ok? Y eso es una de las razones por las cuales tenemos este tema acá. Sí, aprovecho que dices lo de las oportunidades porque cuando hablaba de las ventajas que tiene la ley, y me refiero a un montón de ley que nosotros tenemos y que regula todo lo que sería distintas industrias y distintos emprendimientos, también nosotros, si formalizamos, podemos participar en licitaciones de organizaciones privadas o incluso en licitaciones de organismos públicos o empresas del Estado, ¿ok? Tanto así que la ley de emprendimiento contempla una ventaja para los emprendimientos que se registren en el Registro Nacional de Emprendimientos de que los organismos del Estado, las empresas del Estado, tienen que propiciar contratar a estos emprendimientos, ¿ok? Entonces es muy importante en esta economía poder participar y que se nos adjudique esas licitaciones o esas contrataciones a las cuales nosotros participemos. Y para eso debemos formalizar. ¿Ok? Perfecto, ya me convenciste. Ok, buenísimo. Fíjense una cosa. Vamos a empezar. Bueno, Maygelis dice algo aquí que es bien importante. ¿Cómo saber en qué momento debo formalizar? ¿Qué es lo mínimo que debo tener para considerar? ¿Qué debo formalizar? Perfecto, Maygelis. Eso es lo que vamos a empezar a comentar ahorita, ¿ok? Y en primer lugar, primero debemos tener claro cómo va a ser la estructura de nuestro negocio, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros saber cómo formalizar o qué grado de formalización tenemos que aplicar para nuestro emprendimiento, nuestro negocio, pues debemos tener claro cuál va a ser el negocio, ¿ok? Y no solamente tener claro cuál va a ser el negocio, sino el alcance del negocio, porque es muy distinto que evidentemente vayamos a constituir una FinTech, que vayamos a constituir, como bien lo dijo Maite, una costurera que desde su casa pues pueda empezar a elaborar cualquier tipo de prendas para su venta, ¿ok? Y sobre la base de eso, es importante que lo tengamos en cuenta porque entonces la estructura nos va a decir qué tipo de empresa vamos a realmente constituir. Porque si va a ser un emprendimiento donde simplemente es la costurera que va a coser de su casa para vender sus prendas, ¿ok? Pues sencillamente podemos optar para un emprendimiento, que ya lo vamos a ver con más detalles, pero ¿por qué digo el emprendimiento? Más allá de la palabra, es porque está formalizado en la ley. Hay una ley de emprendimientos que permite que las personas, y una sola persona puede hacerlo, puedan registrar sus emprendimientos en el Registro Nacional de Emprendimientos. Eso le otorga personalidad jurídica que no es más que sencillamente puede actuar como una empresa, puede actuar como una organización, ¿ok? Y puede solicitar su RIF, puede solicitar cualquier tipo de permisología que le haga falta con la condición, y esto es muy importante, de que este registro va a durar solamente 2 años y luego de 2 años tengo que sí formalizarlo ya como una empresa, como una compañía anónima, como una sociedad anónima, como una responsabilidad, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿ok? ¿Y por qué digo que esto es importante saberlo? Porque evidentemente los emprendimientos durante el primer año es muy difícil que escalen, es muy difícil que tengan retorno, ¿ok? Entonces, estos 2 años los podemos aprovechar como oportunidad para manejarse teóricamente como una empresa sin toda la estructura organizativa que implica ser una organización, ¿ok? Y los costos. Y los costos, ¿ok? Que es sumamente importante para poder obtener los beneficios que me da la ley, ¿ok? Ok, entonces el primer paso, si yo ya estoy ejerciendo esta actividad económica, ya veo que hay más allá de un potencial, ya he probado mi modelo de negocio, ya yo estoy prestando ese servicio, estoy vendiendo ese producto desde mi casa, desde algo informal,
local, desde mi pequeño showroom, y digo, mira, puedo formalizarme. Hay un primer stage entonces, una primera fase que sería registro mi emprendimiento. Sí, pero entonces vamos a ver, una vez aclarado que ya demostramos o probamos nuestro modelo de negocio, o ya por lo menos tenemos total claridad con nuestra estructura de costos de cómo va a ser el negocio, vamos a ver cómo es ese registro, ¿ok? Entonces, en principio, dice Ana, pero el registrarse como emprendimiento tengo entendido que tiene límites de tiempo, después debe formalizar como empresa. Correcto, Ana. Ahorita acabamos de decir que para el registro tienes 2 años para funcionar como emprendimiento y luego de esos 2 años tienes que formalizar ante el registro con cualquiera de las formas o tipos de empresas que tiene el Código de Comercio para poder formalizar la empresa. Pero es bueno aprovechar esos 2 años para beneficiarse de ese registro que no implica mucha formalidad, ¿ok? Y tienes la oportunidad de fungir como una organización, aparte de que te estás beneficiando de todas las ventajas que tiene la ley para los que son considerados como emprendimientos, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo vamos a registrar? Esa es la gran pregunta, ¿ok? Bueno, en principio, luego de tener clara cuál va a ser la estructura, hay que evidentemente, salvo el caso de los emprendimientos y las firmas personales, pero ya lo vamos a ver con más detalle, hay que elaborar lo que sería el acta constitutiva. ¿Y por qué digo que es el acta constitutiva? Bueno, pueden evidentemente utilizar algún asesor legal que les ayude para elaborarlo o pueden perfectamente hacerlo ustedes. Y esto lo digo con total responsabilidad porque igualmente van a recurrir a un asesor externo para que puedan, en todo caso, validar que lo que ustedes consideran que va a ser la estructura de su organización es correcto o no y sobre todo correcto conforme a los requerimientos del registro. ¿Cuál es esa acta? O qué es lo que debe tener esa acta constitutiva que deben tener en cuenta todos estos modelos de negocio, ¿ok? En primer lugar, su denominación. Esto es claro y ya lo vamos a ver por qué. Porque resulta que cuando nosotros vayamos a hacer el registro de nuestra empresa, lo primero que nos va a pedir es la denominación. Y nos va a pedir la denominación porque el registro tiene que buscar si ese nombre no está reservado o asignado para otra empresa u otra organización. ¿Ok? Entonces no hay dos empresas que se llamen igual. No deberían existir dos empresas que se llamen igual, ¿ok? E incluso nosotros al momento de hacer el registro del nombre tenemos que pagar un arancel para poder reservar el nombre, ¿ok? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque vamos a tener esa reserva durante un tiempo y luego seguimos el proceso para poder hacer el registro, ¿ok? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en esa acta es el domicilio, ¿ok? ¿Quiere decir que yo voy a limitarme solamente a el territorio donde yo estoy diciendo que voy a funcionar? No, pero es importante porque eso va a delimitar lo que sería en qué registro voy a registrar mi empresa, ¿ok? E incluso a los fines de obtener la licencia de actividades económicas, a dónde tengo que ir yo o a qué alcaldía tengo que ir yo con mi acta constitutiva ya registrada para solicitar la licencia de actividades económicas. ¿Que puedo expandir el negocio a otros territorios? Sí, efectivamente, yo puedo constituir agencias sucursales en el resto del país, teniendo en cuenta que si voy a ejercer actividades económicas o con fines de lucro en esos territorios, tengo que efectivamente en cada alcaldía de cada municipio ir a solicitar mi licencia. ¿Ok? Mayra tiene una pregunta. Mayra, adelante. Mayra, creo que tienes el micrófono en mute. Ahora sí. Ahora Hola, te Daniela y escuchamos. Maite. Buenas tardes. ¿Cuál Buenas es el tardes. tiempo mínimo y máximo en días laborables que debe durar esa reserva activa? Mira, en principio, la reserva, o sea, primero tú reservas el nombre, tú te metes en el sistema del SAREN, que ya lo vamos a ver con más detallito, ¿ok? Tú te metes en el sistema del SAREN, colocas la denominación social que le tienes que colocar a tu empresa, que le quieres colocar a tu empresa, el SAREN hace una búsqueda sobre si está reservado o no ese nombre o si está asignado a otra organización. Tú tienes 10 días para pagar la planilla, una vez que cumplen con todo el proceso y cargar todo, ¿no? 10 días para pagar la planilla única bancaria, ¿ok? Y si no la pagas, tienes que volver a empezar ese proceso, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el nombre va a quedar reservado durante esos 10 días. Si no, va a liberarse
y vas a tener que empezar el proceso. Y si alguien ya agarró su nombre, vas a tener que tomar otro nombre, ¿ok? No sé si aclaré tu pregunta. Sí, algo adicional. Independientemente de que el nombre se llame, por ejemplo, que la empresa se pueda llamar eh, Mayra Emprendimiento CA, es diferente a que yo lo llame SA. ¿Por qué te pregunto esto? Ok, Porque tenía yo entendido que desde el punto de vista de los abogados, las sociedades en comanditas CA o SA son lo mismo, pero para el tema tributario son dos cosas completamente distintas. En el caso del SAREN, ¿cómo funciona? Para el a ver. momento del registro de la empresa, no sé si me expliqué bien. Sí, de todas formas voy a hacer una precisión para ver si te entendí bien, Mayra. ¿Ok? Fíjate, una cosa son las compañías anónimas y las sociedades anónimas y otra cosa son las sociedades en comandita simple o por acciones. ¿Ok? Ujú, Fíjate, son distintas. ¿Ok? Pero en el caso de compañías anónimas y sociedades anónimas no hay diferencia. La diferencia viene con las comanditas, como bien lo acabas de decir. No sé si vamos bien a donde me estás comentando. sí, sí, sí. Ok, las comanditas, a diferencia de las compañías anónimas y sociedades anónimas, tienen la naturaleza que tienen dos tipos de socios, ¿ok? ¿Se pueden constituir por acciones? Sí, también, pero resulta que a diferencia de las sociedades anónimas y las compañías anónimas, que los socios o los accionistas, por decirlo de alguna manera, no responden con su patrimonio personal, ¿ok? De las obligaciones de la empresa, las acciones, sociedades en comandita sí pueden responder, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Ok? Las sociedades en comanditas están dos tipos de socios, comanditantes y comanditarios, ¿ok? Los primeros tienen una responsabilidad solidaria de las obligaciones de la empresa, es decir, puede responder con su patrimonio personal, y los comanditantes son aquellos que responden en función de sus aportes a la empresa, es decir, en función de Ujú. sus acciones. ¿Ok? Entonces allí ya nosotros estamos viendo una diferencia porque incluso a nivel fiscal puede ser importante. Porque a nivel fiscal, en sociedades anónimas y compañías anónimas, yo me voy a la empresa, no me voy a los accionistas. Que puedo hacer algún tipo de verificación, inspección fiscal a cada accionista como persona natural por separado o separándolo de la empresa, es totalmente distinto. ¿Ok? Pero en las sociedades en comandita, yo sí puedo exigir a los accionistas o a los socios que respondan por la empresa, incluso con su patrimonio personal. ¿Ok? No sé si hice la aclaratoria de tu Sí, pregunta. sí, me aclaraste los conceptos bien, gracias. No, no te preocupes, Mayra, gracias a ti más bien por preguntar. Entonces, fíjense, em, otro punto súper importante que va a ser determinante en cuáles van a ser las obligaciones que tenemos como emprendedores o de este nuevo modelo de negocio que nosotros queremos implementar es el objeto social. El objeto social no es más allá que la actividad económica a la cual yo me voy a dedicar, ¿ok? Y en Venezuela, constitucionalmente hablando, es un derecho fundamental poder dedicarse a cualquier tipo de actividad económica sin más limitaciones que las que establezca la ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto suena muy abogado, muy legal, pero básicamente es que tengo una protección especial que me da la Constitución, de modo que no debería, teóricamente hablando, tener ninguna traba de ejercer la actividad económica que yo quiera, pero cumpliendo lo que me exige la ley. ¿Ok? Y cumpliendo los límites que me exige la ley. ¿Cuál es el límite básico? No hacer ningún tipo de actividad que sea considerada ilícita, evidentemente sería la primera. ¿Ok? Y del resto, pues venir cumpliendo con las exigencias que me establece la ley para yo poder ejercer esa actividad económica. Si voy a ejercer una actividad financiera desde el punto de vista tecnológico, pues te necesito para una fintech una autorización emitida por la SUDEBAN, ¿ok? Y no solamente eso, sino que si yo voy a hacer una actividad financiera tecnológica, voy a tener que cumplir con ciertos requerimientos al momento de formalizar mi empresa. Otro de los puntos importantes para el acta es el capital social. Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque esto va a determinar también qué tipo de sociedad nosotros vamos a constituir, como lo explicamos ahorita. Puede ser una sociedad anónima donde los socios no responden con su patrimonio, aportan capital a la empresa, evidentemente, pero su patrimonio personal queda resguardado.
¿Qué quiere decir eso? Que en caso de impago, no afecta el patrimonio de cada uno de los socios. Solo hay una situación legalmente hablando que pueda llegar a afectar y es las obligaciones laborales, ¿ok? Ok. ¿Qué pasa? Un socio puede demandar a la empresa. Perdón, un trabajador puede demandar a la empresa y puede demandar a los, a los accionistas, ¿ok? Porque hay responsabilidad solidaria. Pero después el socio o el accionista se puede voltear a la empresa en caso de que se le cobre al accionista algún tipo de dinero por esa obligación laboral. Ese es el único caso, ¿ok? Pero principalmente hablando, si hay impagos en la empresa es quien responde y la empresa es la que tiene que hacer todo con su administración para poder responder, no el accionista, ¿ok? Pero si el capital es como el caso de las comanditas simples o el caso de las comanditas por acciones o de responsabilidad limitada, pues allí sí tenemos una responsabilidad solidaria por parte de los socios o los accionistas, ¿ok? Ya vamos a ver incluso las diferencias entre varias. Otro de los temas bien importantes del acta constitutiva es la duración. Y esto es básico porque muchas empresas dicen, bueno, vamos a hacer una, y pasa con los emprendimientos, vamos a hacer un emprendimiento por 10 años para probar, ¿ok? Pero señores, ¿ok? Justo pensé en 10 años. Evidentemente sabemos que escalar un negocio es difícil, ¿ok? Y quizás en 10 años no vayamos a tener ese posicionamiento que todos aspiramos, ¿ok? Podemos tener retornos, podemos tener rentabilidad, pero al momento de registrar una empresa, cuando ya la formalicemos ante el registro, ¿ok? La recomendación es que sea lo suficientemente amplia en duración para no tener que el día de mañana darnos, digamos, golpes con el hecho de tener que volver a solicitar a través de un acta la renovación de la empresa y después de pasado cierto tiempo, a veces está más complicado hacer la renovación de las empresas. Entonces yo considero que por lo menos 20 años, o inclusive si somos ambiciosos, 50 años, no es una mala idea, si evidentemente tenemos una visión clara para poder proyectar ese negocio, ¿ok? En el caso del emprendimiento, como les dije, 2 años, después hay que formalizarlo. Pero una vez formalizado, unos de 10 por encima, unos 20 años, puede ser una buena duración para un emprendimiento. Y se sorprenderán que realmente lo hemos visto con clientes, el día a día los lleva y si es exitoso, aún más, y se encuentran con que, ya venció este tiempo que pensábamos que era eterno cuando registramos la empresa. ¿Qué riesgos hay si vence? Si llegó el tiempo y hay. Mira, si vence, los riesgos hay es que yo no puedo fungir formalmente como empresa. Yo puedo seguir operando la actividad económica, pero el problema es que cuando tenga que renovar mi licencia de actividades económicas, cuando vaya a tener que licitar ante una organización, voy a tener que presentar la acta constitutiva y me va a decir su empresa está vencida. ¿Qué tengo que hacer? A través de una acta de asamblea, volver a ir al registro y solicitar la renovación de la empresa. ¿Me pueden quitar el nombre? No, no deberían quitar el Ok. nombre, ¿ok? Pero sí es importante que lo hagamos para poder seguir operando y para evitar sanciones, ¿ok? Otros de los temas bien importantes que son exclusivamente de la administración son los temas de balance, ejercicio fiscal, repartición de beneficios y cómo está constituida la administración, ¿ok? Evidentemente, cada empresa puede darse su calendario de ejercicio económico, puede empezar enero, diciembre, puede empezar junio, julio, ¿ok? Y también eso va a depender a los fines de hacer las declaraciones de impuestos sobre la renta, ¿ok? Cada empresa puede establecer cuál es la administración que más le conviene, puede establecer, dependiendo del tipo de empresa, una junta directiva con los miembros que considere y establecer allí quién es el miembro de esa junta directiva que va a ejercer la representación legal. Y una recomendación que les hago, que siempre pasa mucho con las empresas, es que nos colocamos muy burocráticos al momento de establecer cuáles son las juntas directivas y colocamos que tiene que haber 3 firmas y que solamente pueden actuar de manera conjunta. Ok, chévere, buenísimo, pero el problema es que uno de esos miembros o esa firma va a estar en Taiwán durante un año y no va a ser posible conseguir esa firma. Entonces, lo que siempre tenemos que tener claro es un plan de contingencia. Tenemos que tener o suplentes o considerar la posibilidad de que solo firmen 2 o que firmen cada uno de ellos de manera separada. Y podemos establecer para qué tipo de actividades nosotros requerimos realmente las 3 firmas y para cuáles sencillamente con una sola de ellas es suficiente. ¿Ok? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y lo que sería, evidentemente, el comisario
porque es necesario por lo menos para constituir las sociedades anónimas o las compañías anónimas. ¿Ok? Comisario es una figura que la puede hacer un contador y que efectivamente es importante no solamente para el registro, sino para que nosotros tengamos control de todo el estado financiero de nuestra compañía. ¿Ok? Luego de esto me voy al registro o la protocolización del acta. No voy a entrar en los socios porque vamos a hablar un poquito con cada una de las empresas. ¿Ok? Desde el octubre del 2024 se estableció para todos los registros y notarías un sistema de medios electrónicos a los fines de que las empresas tengan más simplificado sus registros. Hay un sistema en línea en el SAREN donde perfectamente ustedes pueden iniciarlo, donde van a reservar lo que sería el nombre. No sé si pueden ver la primera imagen donde hacen lo que sería la reserva del nombre y luego empiezan a colocar cada uno de los datos que me dan. Y en este segundo paso es bien importante porque aquí es donde nosotros vamos a establecer no solamente el objeto, sino el tipo de empresa. ¿Ok? Y me voy a la siguiente página porque aquí vamos a hablar de los tipos de empresas. ¿Ok? Cuando uno abre esa listica que me dice el sistema del SAREN, dice compañía anónima, sociedad de responsabilidad limitada, en comandita simple o en comandita por acciones, si son firmas personales o firmas mercantiles, como lo dice el Código de Comercio, si son consorcios, si son empresas extranjeras. Yo me voy a limitar a lo que realmente estamos hablando ahorita de un emprendimiento que al principio no va a tener ningún tipo de internacionalización o escala a nivel global, ¿ok? Entonces voy a limitarme solamente a las nacionales y a las que nos interesen, las que son realmente más viables para una idea de negocio o un emprendimiento. Compañías anónimas. Yo les decía que las compañías anónimas están conformadas por accionistas que no responden personalmente con su patrimonio, sino en función del monto de la acción, ¿ok? Está dividido por acciones, requiere un mínimo de capital suscrito, ¿ok? Y también un mínimo de capital pagado, ¿ok? El SAREN siempre está actualizando lo que son lo que sería esos mínimos de capital que tiene que tener cada tipo de empresa, e inclusive por tipo de actividad, ¿ok? Hay una providencia del 2019 que establece cuáles son, sin embargo, va también a depender del criterio que tenga cada registro, por lo menos si es una empresa de servicios profesionales, el mínimo de capital que por lo menos piden, aun cuando no haya ninguna providencia, es por lo menos 1 millón de bolívares, ¿ok? Y es importante que el capital esté en bolívares, ¿ok? A pesar de que lo quieran colocar en dólares, porque lamentablemente, como pudiese llegar a funcionar en otros casos, no podemos establecer un capital en dólares, aun cuando colocamos la tasa del día, que es de acuerdo con el BCB, no, todo es bolívares. ¿Ok? Si queremos llevar una contabilidad en dólares, ya es otra cosa, ¿ok? Es totalmente distinto, ¿ok? Y bien importante que al momento de hacer la inscripción, la protocolización de la compañía anónima, tenemos que por lo menos haber pagado el 20% del capital suscrito. ¿Qué quiere decir eso? Que me van a pedir los comprobantes del pago y posiblemente el libro de accionistas donde efectivamente se establezca quiénes son los que pagaron parte o ese 20% del capital suscrito para verificar que efectivamente se pagó ese capital suscrito. ¿Qué quiere decir? Ajá, Daniel, te iba a preguntar, y sobre si estoy haciendo preguntas muy básicas, pero cuando dices el capital pagado, es decir que yo debo tener en una cuenta ese dinero. Fíjense, no necesariamente tengo que tener en la cuenta porque para abrir una cuenta me van a pedir el acta. Justo Ok. pensando eso, bueno. Lo que tengo que es mostrar, de alguna manera, demostrar ¿qué es el capital suscrito y capital pagado para hacer la diferenciación? Capital suscrito es lo que yo digo en el acta que va a ser el capital por acciones de la empresa, ¿ok? El capital pagado es lo que los accionistas están obligados a depositar en caja, ¿ok? Como parte del capital. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesito una cuenta bancaria, sino como una caja, como una caja chica, yo perfectamente puedo colocar el efectivo o en todo caso cualquier tipo de pago a través de la cuenta bancaria a los promoventes de la empresa que permitan de alguna manera justificar que yo ya pagué parte de ese capital, ¿ok? ¿Ok? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ajá. Compañías de responsabilidad limitada. A diferencia de las compañías anónimas, no se constituyen por acciones, sino son cuotas de participación. ¿Qué son eso? Básicamente son aportes que hacen los socios, no necesariamente en dinero, pueden ser también bienes, ¿ok? ¿Ok? A diferencia de las compañías anónimas, donde yo, como socio no accionista,
¿ok? Y esa es una gran diferenciación. Doy un aporte en dinero o en especie para formar parte de esa sociedad. Y mi responsabilidad está limitada en función a ese aporte, ¿ok? Y a diferencia de las compañías anónimas, yo debo pagar, si voy a pagar en efectivo, por lo menos el 50% del capital suscrito, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Sigo con las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita simple o por acciones, que ya más o menos hicimos la diferencia. En sociedades en nombre colectivo simplemente son, a diferencia de las compañías anónimas, donde no hay esa responsabilidad solidaria a los socios están protegidos de su patrimonio personal, la sociedad en nombre colectivo tienen una responsabilidad solidaria frente a lo que son las obligaciones de la sociedad. Es decir, los socios pueden llegar a responder por lo que haga o la empresa, ¿ok? En el caso de las comanditas simples o comanditas por acciones, es las que ya hablamos, son las que separan dos tipos de socios, comanditantes y comanditarios. Realmente no tienen, desde el punto de vista práctico, una utilidad para emprendimientos, ¿ok? Porque hay otras figuras más viables, pero simplemente como para tener una idea, los comanditantes son los que tienen responsabilidades solidarias por las obligaciones de la empresa, pueden responder incluso por su patrimonio, mientras que los comanditarios responden en función a la porción de su acción, ¿ok? Y pueden ser simples, es decir, no necesariamente constituidas por opciones o por acciones. Es decir, vamos a dividir lo que son las acciones entre los socios. La firma personal es una figura que es propia del emprendedor. ¿Por qué? Porque a diferencia de estas otras empresas, donde por lo general mínimo necesitamos a 2 personas para constituirla, en la firma personal es una sola persona que registra lo que sería su firma o de alguna manera esa intención de constituir su organización, ¿okay? Él solito, y lo puede incluso colocar bajo su nombre. No requiere incluso balance de apertura, no requiere tener un comisario a diferencia de las otras sociedades. Y lo que sí es importante tenerlo en cuenta es que como es una firma personal, una firma mercantil responde con sus bienes personales, ¿ok? Y no se puede vender. Hay gente que lo hace, pero legalmente no es posible venderlo según lo comenta el Código de Comercio, ¿ok? ¿Por qué digo que es propio o es natural del emprendedor? Porque precisamente tiene muchas menos formalidades que una compañía anónima y puede ser constituido por esa señora que está en su casa confeccionando estas prendas, ¿ok? O sea que de entrada, para mi ejemplo totalmente hipotético, de si yo soy costurera o diseñadora que estoy desde mi casa, modista, podría empezar formalizando con una Firma personal. firma personal. O un emprendimiento. Y allá vamos con los emprendimientos. Fíjense. Ah, ok. Primero sería en todo caso emprendimiento y después firma personal. Puedes colocar un emprendimiento primero para aprovechar esas ventajas y luego te formalizas a través de una firma personal. ¿Ok? Fíjense, los emprendimientos. En el 2021 se sancionó lo que sería la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos. Evidentemente, por todo este auge de startups que empezaron a surgir, no solamente a nivel global, sino que empezaron a existir incubadoras o aceleradoras de emprendimientos, ¿ok? Y pues el gobierno atendió a eso porque también el gobierno tiene intereses económicos y generó esta ley. ¿Qué es lo característico de esta ley? Que yo puedo ejercer a través de un emprendimiento, como bien lo define la ley, que es cualquier tipo de actividad económica, ¿ok? Simplemente con una sola persona, ¿ok? Y lo hago a través del registro, ante el Registro Nacional de Emprendimientos, cumpliendo con toda la información que me pide la página de Emprender Juntos, ¿ok? Me va a pedir algún tipo de información financiera mía, datos bancarios, ese tipo de cosas, pero sencillamente con cumplir ese proceso de ese registro, yo tengo lo que sería un comprobante de mi emprendimiento, que puede perfectamente ser con mi nombre, ¿ok? Y luego voy a beneficiarme luego de ese registro con 2 años de todos los beneficios que me establece la ley, ¿ok? ¿Cuáles son esos beneficios? Evidentemente el derecho a emprender, que ya es un derecho fundamental que lo vimos
inicialmente que me lo establece la Constitución porque me permite ejercer cualquier tipo de actividad económica. Tengo derecho a que los organismos me garanticen que haya simplificación al momento de hacer los trámites cuando voy a formalizar o a cumplir cualquier tipo de permisología para mi emprendimiento. Tengo derecho a esa promoción que les comentaba en medios de comunicación. Tengo derecho a estímulos tributarios, acceso a financiamiento. Por eso es que vemos que muchos bancos también están promoviendo créditos para emprendimientos, sobre todo bancos públicos, ¿ok? Contratación pública para emprendimientos. Los organismos del Estado y las empresas del Estado tienen como obligación, según esta ley, propiciar la contratación directa de emprendimientos. Es decir, yo puedo ser contratado públicamente por el Estado, ¿ok? Tasas preferenciales al momento de hacer cualquier tipo de registro de propiedad intelectual, ¿ok? Y es bien importante entonces que hagamos o que tengamos en cuenta que una vez que terminen esos 2 años, yo tengo que irme al inicio, ¿ok? Y hacer todo lo que les comentamos hace unos momentos de cómo puedo empezar a constituir la empresa. Pero lo bonito del emprendimiento, aparentemente, es que ya tengo 2 años ejerciendo formalmente hablando la actividad económica, ¿ok? Y pude haber, durante esos 2 años, haber escalado mi emprendimiento y poder tener algún tipo de retorno que me garantice a mí esa continuidad de mi emprendimiento, ¿ok? Ahora, dejé esto más o menos de último porque es importante el momento que nosotros decidamos qué tipo de sociedad vayamos a constituir, cómo va a ser la composición accionarial. ¿Por qué? Esto parece muy legal, pero realmente es muy práctico y sobre todo para la sobrevivencia de nuestro negocio. Cuando nosotros vamos a hacer el acta constitutiva, nosotros evidentemente tenemos que colocar cómo va a ser la distribución de las acciones. Y eso parece ser un juego muy sencillo, pero a veces puede ser muy riesgoso para la sobrevivencia y la continuidad del emprendimiento. ¿Por qué lo digo? Porque lo más salomónico y lógico pudiese ser hacer la distribución en partes iguales, ¿ok? Y se puede hacer, no digo que no. Pero ya desde el punto de vista más práctico que legal, es siempre importante tener en cuenta los aportes que da cada uno de los socios a nuestro negocio o al emprendimiento, porque no son iguales. Tenemos un socio o un accionista que aporta la idea, otro que aporta capital, otro que aporta red de contactos, otro que aporta especies. O sea, todo eso hay que considerarlo. Y no solamente el aporte, sino también contribuciones futuras. ¿Ok? Si tenemos una persona que va a aportar red de contactos, probablemente esa red de contactos va a ser bastante beneficiosa porque vamos a poder obtener inversores ángeles para nuestros emprendimientos. O podemos tener esos clientes que son nuestros amigos para poder generar ventas en nuestros emprendimientos. Eso es sumamente importante. Y también cuáles son las motivaciones de cada uno de los socios. ¿Ok? Y por último, es bien importante establecer hitos que nos permitan a nosotros poder como que replantearnos ese capital. ¿Ok? Porque puede ser que sobre la base de los aportes nosotros coloquemos una distribución de 3 socios en 33.33% las acciones cada uno, pero podemos inclusive hacer una distribución no tan igualitaria de 20, 20, 40 y 20 en función de los aportes, pero sí es bien importante, se puede hacer a través de un acuerdo privado, establecer cuáles son los hitos para poder replantear ese capital. ¿Cuáles pudiesen ser esos hitos? Si alguno de los accionistas trae un inversor ángel que, mira, impulsa la empresa con ese financiamiento y nosotros ahora con eso pagamos promoción y estamos ya posicionados en el mercado y ya nos conocen y ya nos están contratando un montón de gente, eso es un hito importante que hay que considerarlo como un buen aporte para uno de los socios al momento de lo que sería reconstituir no solamente el capital, sino también distribuir lo que sería cualquier tipo de incentivo en función a las ventas que tenga el emprendimiento. ¿Ok? Otro hito, por ejemplo, es hacer como una especie de reserva de acciones. Evidentemente, en las actas constitutivas no vamos a poder reservar esas acciones, porque en principio la mayoría de las acciones de estas empresas son acciones nominativas y no al portador. ¿Ok? Pero sí podemos establecer en un acuerdo privado con nuestros socios que
podemos dejar abierta la posibilidad de cualquier otro inversionista bajo estas condiciones para que también la relación con nuestros socios sea sana, ¿ok? Es sumamente importante tenerlo en cuenta. Que no sientan que se les quitó participación para incluir a otros, sino que ya al reservar las acciones, pues estás previendo, esto puede crecer y creo que la mentalidad o el mindset va a ser un tanto diferente. Tengo miedo por el tiempo, nos quedan 15 minutos. No, no hay problema, pero porque en teoría esto es lo que vamos a presentarles el día de hoy. Para terminar, simplemente qué es lo que debo hacer para poder constituir la empresa y qué libros debo tener en cuenta y qué obligaciones debo tener en cuenta, lo voy a decir muy brevemente porque realmente quiero invitarlos a que participen en el taller, porque vamos entonces a ahondar no solamente en cuáles son todas esas obligaciones, sino obligaciones más focalizadas desde el punto de vista de qué tipo de actividad está ejerciendo. Mayra, adelante, que ibas a comentarnos una pregunta. Creo que tienes tu micrófono silenciado. Todavía no te escuchando. Continúa, si Ok. quieres. Voy a continuar, Mayra. Si quieres, puedes escribir tu duda o cuando tengas chance de abrir el micrófono, lo comentas y te escuchamos. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer después de ya tener esa acta constitutiva, de cumplir con todo el trámite en línea del SAREN? Tenemos que hacer el pago de la PUD para reservar el nombre, el pago de la habilitación si queremos habilitar. ¿Ok? La habilitación básicamente lo que nos va a garantizar es que la revisión que haga el SAREN, la revisión digital, sea lo más rápida posible. ¿Ok? Y generalmente son solamente 3 días, es decir, antes de esos 3 días ya tienes una notificación en el sistema donde dice que se le revisó todos los requisitos y que tienes que cumplir con esto, te hace falta aquello. Hay veces, y sí los recomiendo que tengan en cuenta esto, los abogados revisores de los registros no son bien comunicativos o explícitos en qué es lo que nos hace falta, entonces lo más probable es que tengamos que ir al registro a verificar con el abogado revisor cuál es el requisito que nos hace falta, ¿ok? Y es muy fácil porque incluso la POV te dice quién es el abogado revisor, ¿ok? Entonces uno va al registro, pregunta por el abogado fulanito de tal que lo dice en la POV y nada, precisas con el que es realmente lo que te está pidiendo que aparentemente te hacía falta. Luego el pago de las tasas registrales, luego la presentación en físico ante el registro de todos los documentos que ya habías consignado digitalmente y la firma de la protocolización. A diferencia de las notarías, que si tienen una tablet donde puedes firmar electrónicamente, toman la foto, lamentablemente en el registro todavía siguen exigiendo la firma autógrafa o la firma física, pues. Y tienes que llevar todo en físico para que verifiquen que todo está ok. Y luego firmas el documento, ¿ok? ¿Quiénes deben firmar? Pues en principio deben firmar los accionistas que están presentes en el acta que constituye la empresa, ¿ok? O en todo caso la persona que ellos hayan designado para hacer el trámite y la presentación de la empresa ante el registro, ¿ok? Y finalmente la publicación, que evidentemente es en un diario de circulación nacional, pero los registros permiten que sea a través de estos periodiquitos que muy por lo general hay negocios de copias muy cerca a los registros que tienen el contacto con los periodiquitos donde se puede hacer las publicaciones de esta empresa. Y ya con esto la empresa adquiere formalidad y puede actuar, ¿ok? Mayra, luego nos dices, luego del acuerdo privado entre accionistas y si está acta constituida la empresa, ¿puedes a través del acta de asamblea ordinaria y extraordinaria hacer la redistribución accionaria? Sí, correcto. Tiene que ser un acta de asamblea con el quórum que hayamos establecido, o que establece el Código de Comercio, ¿ok? Que es por lo menos mayoría simple, pero sí lo puedes hacer a través de las actas de accionistas, ¿ok? Actas de asambleas de accionistas. Allí puedes hacer una redistribución, que es básicamente un aumento de capital, porque evidentemente viene un nuevo socio de la empresa o se capitalizó una deuda y se va a aumentar el capital. Puede haber infinidad de situaciones en donde nosotros podemos aumentar el capital o ser de la aprobación de los balances de la empresa, se vio un aumento considerable en el capital de la empresa y vamos entonces a aumentar el capital. ¿Ok? Fíjense, solamente
para entrar muy brevemente. Una vez constituida la empresa, hay libros contables que por el Código de Comercio estamos obligados a llevar, ¿ok? Hay otros que son del CENIAT y otros que son de la Ley del Trabajo, pero eso lo vamos a ver con más detalle en el taller, ¿ok? ¿Cuáles son los libros que exige el Código de Comercio que son obligatorios? El libro diario, las transacciones diarias, el libro mayor, las transacciones por cuentas, ¿ok? El libro de inventarios y balance, que mucha gente dice, pero yo no llevo inventario, pero es que no es un libro de inventario, lamentablemente. Es un libro de la situación financiera de la empresa. Y no hay que confundirlo con el libro de entradas y salidas de mercancía que exige el CENIAT, ¿ok? Que lo vamos a ver en el taller, que ese sí es un libro propiamente de inventario, ¿ok? En el caso de los libros diarios y de inventario, estos deben ser sellados por el registro y hay que pagar una tasa por esto, ¿ok? El Código Orgánico Tributario prohíbe hacer cualquier tipo de alteración de estos libros y los sanciona. Es bien importante. Y estos libros tienen que permanecer en la empresa por 10 años desde el último asiento, el último reconocimiento que hago. Es decir, termino el libro, este libro lo guardo por 10 años. ¿Ok? Busco el nuevo, busco los sellos del registro y este, una vez que termine, 10 años más. ¿Ok? Desde el último registro. ¿Ok? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir la empresa desde el punto de vista de la permisología y desde el punto de vista regulatorio para que pueda formalmente realizar su actividad? El registro de información fiscal es súper importante porque nos lo van a pedir en todos lados, ¿ok? Eso es lo primerito que tenemos que hacer una vez constituida el acta. Y obtener la licencia de actividades económicas en cada una de las alcaldías y esto va a depender de lo que diga cada ordenanza de cada alcaldía, ¿ok? Y dura por lo general 3 años y tenemos durante ese tiempo que pagar unas tasas por el mantenimiento de la licencia. Duda, Daniel, depende entonces de la alcaldía y depende también de la actividad que realice la compañía. Por lo general, sí, no, por lo general, si hay actividades como por lo menos la venta de bebidas alcohólicas, tengo que tener la licencia, pero al mismo tiempo en la alcaldía tengo que tener una licencia de expendio de bebidas alcohólicas, ¿ok? Ok, que eso estaría en el siguiente, o sea, en eso de otros permisos. Sí, y hay alcaldías que fijan las tasas en función al tipo de actividad. Sin embargo, hay una ley de armonización de tasas, una ley nacional, que es como una limitante para las alcaldías para no volverse, que no se vuelvan locas al momento de establecer las tasas por actividad, ¿ok? Ok. Simplemente como un techito para nosotros estar tranquilos al momento de solicitar la licencia. Tengo que hacer el registro de la empresa y de mis trabajadores ante el Seguro Social, de la empresa y de los trabajadores ante el INSES, de la empresa y los trabajadores ante el BANAVI. Tengo que hacer el registro ante el Ministerio del Trabajo, que es el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, donde voy a subir toda la información de las condiciones de trabajo y trimestralmente tengo que subir cuál es mi nómina y los pagos que hago mi nómina a cada uno de mis colaboradores, ¿ok? Y tenemos otro tipo de permisos como permiso sanitario, registro sanitario, que no son lo mismo y lo vamos a ver, ¿ok? Tenemos que tener por lo menos autorizaciones para ejercer actividades de tecnología financiera. Si voy a realizar expendio de bebidas alcohólicas, tengo que tener la licencia de bebidas alcohólicas y otra serie de permisos que lo vamos a ver con más detalle dependiendo del tipo de actividad, como el registro sanitario para medicamentos y especialidades médicas, ¿ok? Todo eso lo vamos a ver con detalle, vamos a ver cómo es cada uno de esos registros para que podamos entonces ir formalizando con todo lo que me exige la ley nuestro emprendimiento y nuestra idea de negocio. Ok. Hemos terminado y la verdad que les agradezco muchísimo el tiempo y pues nada, quiero saber si tienen algún tipo de pregunta, si tienen alguna sugerencia. Sí, que de hecho quieran. por ahí hay una pregunta de Mayra, pero antes de responder la pregunta de ella, y para darte también chance de que tomes agua porque fuiste a millón, nada, recordarles que tenemos el curso Derecho para Emprendedores. La verdad, a ver, ha sido muy poco tiempo para hablar de todo lo que esto abarca y por eso es que tenemos varios días, de hecho 3 días, para ir mucho más al detalle y darnos muchísima más claridad. A ver, probablemente los que estamos aquí conectados, y Mayra, créeme, no se nos ha olvidado tu pregunta, le estoy dando chance a Daniel para que respire y tome agua.
Muchas veces cuando estamos haciendo un emprendimiento o estamos ejerciendo una actividad económica desde nuestras casas, decimos, bueno, ¿para qué me voy a complicar? Les voy a decir exactamente lo mismo que les hemos comentado a nuestros clientes en otras materias. O sea, si usted está vendiendo cositas por Instagram y se las trae por un puerta a puerta, buenísimo, está aprovechando una oportunidad, pero tenga en cuenta, piense que es temporal. ¿Por qué? Porque hay una ley que indica que lo que te traes por puerta a puerta no es con fines comerciales. Eso es así, eso está así desde hace bastante tiempo. Y lo que pasa es que los organismos del Estado, de momento, no han aplicado con toda la fuerza esa ley o no han establecido mecanismos. Entonces, si usted está comercializando sus productos de esa forma, se los trae de esa forma, y usted dice, mira, ¿sabes qué? Voy a aprovechar estas ventajas porque si no pago impuestos y no necesito ni permiso, ni licencia, ni registro, buenísimo, pero tenga en mente que debe buscar un plan B porque no es sostenible en el tiempo y depende de otros factores que no están bajo su control. Lo mismo en este caso. Si usted está por Instagram ofertando sus servicios y usted está recibiendo una contraprestación, perfecto. Entienda que porque no es un vacío legal, importante, este estatus de puedo hacerlo de forma informal, valga la redundancia, es temporal. El día de mañana, si los organismos del Estado deciden aplicar la ley o encuentran la forma de aplicar la ley, usted va a tener que enfrentarse a estos dilemas, ¿cierto? Les pongo un ejemplo clarísimo que fue muy sonado hace unos años y no voy a decir el nombre, ¿ok? Pero era una aplicación de traslados y de Sí, delivery, encomienda, que ellos evidentemente en su aplicativo tenían una billetera digital, una wallet, donde pues, la persona podía cargar y tener allí dinero cargado para hacer el intercambio de lo que sería el pago del el alquiler del vehículo o del delivery para que trajese la encomienda o la comida. ¿Ok? Fíjense. Eh, Eso fue muy sonado porque resulta que, aparte que hubo una tensión con los deliveries, por el tema de sus condiciones laborales y ver si eran o no trabajadores, también había una tensión por el hecho de que de alguna manera están haciendo intermediación bancaria al tener la wallet, al tener la billetera digital. Y como ustedes saben, nosotros tenemos un organismo que es el regulatorio de toda la actividad bancaria y el que dice usted si puede trabajar, no puede trabajar en banca, que es la SUDEBAN. ¿Qué hizo la SUDEBAN? Pues regularizar esa situación informal que veníamos durante mucho tiempo y sobre todo después de pandemia, trayendo y estableció cuáles eran las exigencias para que cualquier persona que hiciese intermediación bancaria o prestase servicios bancarios a través de medios electrónicos tenía que cumplir. ¿Ok? Necesitamos una autorización, necesitamos incluso para formalizar la empresa un mínimo de capital, necesitamos un mínimo de accionistas, no pueden ser menos de 5 accionistas, ¿ok? Ya eso es decir bastante, ¿ok? Esos accionistas no pueden estar inhabilitados para ejercer la actividad bancaria. Esos son muchos requisitos que a raíz de esa informalidad, pues la SUDEBAN vio eso como una oportunidad para formalizar y que tenemos que cumplir. Y si no cumplimos, nos exponemos a sanciones, ¿ok? Creo que la pregunta de Mayra ya la respondí, pero de todas formas no sé si Mayra quieres prender el micrófono y comentar algo más con respecto a tu pregunta. Es lo del Sí. aumento de capital. Ok. Mayra, por fin escríbenos a ver si con lo que Daniel comentó justo después. Y si no, puedes escribir a Wayber y que a través de Wayber te podemos responder la consulta. Ah, Mayra abrió el micrófono. Mayra, te Hola, escuchamos. hola, sí lograste responderme, Daniel. Gracias por la respuesta, de verdad que sí. Súper Gracias a chévere y ti. sí me encantaría entrar al curso. Bueno, te esperamos, Mayra, de verdad que sí. Importante, Mayra, tienes un descuento porque participaste en este webinar. Así que para todos aquellos que yo estoy tratando de mover la presentación y no tengo el control para mover la presentación, fíjense, tenemos un descuento del 10%, si no me equivoco, para este curso de Daniel.
A ver, parte de nuestra filosofía como compañía es que queremos ayudarlos a ser cada día mejor. Y este tema de estos, qué aspectos legales debemos tomar en cuenta a la hora de emprender. Créanme que ustedes están viendo de repente, bueno, no tengo ni idea de la actividad económica que tengan las personas conectadas, pero de repente ustedes están viendo yo solita en mi casa haciendo mis tortas, yo sola en mi casa haciendo esto y aquello. Y ven todo esto que les dijo Daniel como algo complicado. Sin embargo, créanme que en el curso les vamos a dar muchos más detalles para que ustedes entiendan también. Fíjense, no solo son los riesgos de que algo pueda suceder y de que los organismos del Estado decidan o encuentren la manera de aplicar la ley. Ustedes lo habrán visto por noticias, por Instagram, por las opiniones de analistas. Se sabe que la mayoría, o una buena parte, mejor dicho, de los venezolanos está emprendiendo. Eso se sabe. Se sabe que una buena parte de los venezolanos tienen un trabajo diferente al formal, tiene un ingreso adicional. ¿Ok? No es un secreto. Entonces, si existen estas leyes que regulan actividades económicas, evidentemente se va a buscar la manera de aplicar la ley, tarde o temprano. Y por otro lado, si tenemos éxito en nuestro emprendimiento, va a suceder, porque justamente el caso que comentaba Daniel de esa aplicación, que todos sabemos cuál es, sucede porque todos sabemos cuál es la aplicación. Si esa aplicación no tiene éxito, no funciona, solo 10 pelagatos la usan, pues pasa por debajo del radar. Pero si yo soy exitosa en mi emprendimiento, si yo empiezo a tener seguidores, clientes, ventas, voy a ponerme dentro del radar. Mejor estar dentro del radar con toda mi normativa al pelo, como diríamos. Entonces, también piensen eso. La manera en que ustedes están pensando ahorita su emprendimiento también es una visión, y aquí yo soy muy mística, una visión de lo que ustedes van a tener en el futuro. Si yo estoy pensando, no, bueno, es que mientras pruebo, mientras hago, mientras esto, amigo, amiga, usted no está apostando por el éxito de su emprendimiento. El formalizar es definitivamente una visión de futuro, que les puede apoyar a establecer cimientos sólidos de esa futura empresa. Bueno, Daniel, no sé si tienes otra duda. Nosotros le dejamos aquí el QR y también se lo dejamos por chat el link de nuestra encuesta. ¿Para qué es la encuesta? Justamente para que nos ayuden a ser mejores, para que podamos traer temas más interesantes, para que Daniel repita, para que Mayra le pueda hacer 3 preguntas más a Daniel. Más tiempo o que tengamos un poquito más de espacio para conversar y que rinda el tiempo. Exactamente. Por favor, agarren ahorita su teléfono, copien, etcétera, etcétera, y regálenos su opinión, que como este webinar, pues, no les cuesta nada. Y ya saben que tenemos el curso para ampliar, todo lo que Daniel nos ha dicho acá y más. No sé, Daniel, si tienes otra cosa que comentar. No, simplemente reforzar lo que acabas de decir, que es bien importante. Este tema no es complicado, puede verse complicado, pero una vez teniendo las herramientas prácticas de cómo hacer las cosas, se vuelve mucho más digerible y evidentemente va a generar mucho más tracto a nuestro emprendimiento para formalizarlo, ¿ok? Y si hay una parte complicada y es evidentemente nosotros, como cualquier otro país latinoamericano, tenemos una hiperlegislación porque tenemos montones de leyes que regulan cualquier actividad, pero una vez que ustedes definan qué es lo que van a hacer con su emprendimiento, pues entonces ahí ya es el embudo perfecto como para determinar, esto es lo que hago desde el punto de vista de que quiero formalizar la empresa, estas son las obligaciones que tengo que cumplir por el tipo de actividad económica que voy a realizar y más nada, ¿ok? Si viene algo después, ya será porque evidentemente digamos, el Estado va a regularizar o va a cambiar las leyes, ¿ok? Pero por lo menos a lo que tenemos el día de hoy, una vez teniendo claro qué es lo que vamos a hacer o a qué nos vamos a dedicar, ya podemos entonces hacer lo que sería la brújula o el flujo de trabajo para darle trato a nuestro emprendimiento. Exactamente. Y si quieren también asesorías personalizadas con Daniel,
también podemos hacerlo. Es un escáner regulatorio dedicado a su emprendimiento. Entonces, eso, bueno, aún más apoyo allí para que ustedes tengan éxito. Bueno, gracias, Daniel. No, gracias. Gracias a todos por conectarse. Recuerden, por favor, escribirnos, concretar su inscripción y ya saben que tienen el descuento por haber participado. A ver, Ana está escribiendo. Muchas gracias. A la Gracias orden. a ti, Ana. Bueno, gracias, Daniel. Gracias a ustedes.